bueno, para pasar ahora a algunos ejemplos específicos de los países, algunas experiencias que han tenido algunos de los institutos involucrados en el tema para implantar este transporte de cero emisiones, ¿no? Y para empezar, vamos a tener la presentación de Agostina Monti Salas, que es la coordinadora de proyectos estratégicos industriales del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina. Adelante, Agostina, y tienes 10 minutos. 10 minutos cada persona. Muchas gracias, Keishi. ¿Me escuchan y lo ven bien, no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Es un placer enorme estar compartiendo esto con ustedes. Desde la coordinación que yo tengo el placer de dirigir, trabajamos mucho en cuáles son las experiencias de otros países latinoamericanos y de tendencias mundiales sobre industrias, y electromovilidad es una de ellas. Y así que estoy muy agradecida de estar acá, de compartir un poco lo que está pasando en Argentina y también después de escuchar al resto de los países vecinos. Bien. Perdón, parece que alguien tiene el micrófono prendido. Si pueden apagar el micrófono o desde la LADI. Bien, mientras continúo así no perdemos tiempo. Dentro del proyecto de ley de movilidad sustentable, o no sé, hoy en Argentina lo que tenemos es un proyecto de ley de promoción para la movilidad sustentable, que fue un trabajo en conjunto de un año y medio, entre diferentes ministerios, otros organismos, y también la articulación un poco de el público y el privado, que dieron observaciones, aportaron un montón de información. Dentro de los ministerios que trabajaron este proyecto de ley, está el de desarrollo productivo, el de transporte, el de ciencia y tecnología, y otros organismos como la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y el INTI. Esto va en énfasis de empezar a trabajar la sustentabilidad ambiental en los procesos de desarrollo productivo. Pero antes de contarles un poquito de qué se trata este proyecto de ley, quería contarles un poco de por qué es importante promover la movilidad sustentable en Argentina. Existen al menos 3 razones para poder desarrollarlo. Entre ellas están ambientales, económicas y estratégicas. Dentro de las ambientales, por empezar, Argentina está comprometida a través de la ley 27.270 a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que se acordaron en el Acuerdo de París y después se mezclaron en el 16 de Glasgow. Y más allá de eso, es muy importante la transformación del transporte en este sentido, ya que para Argentina representa el 30% de la demanda total de energía, el 15% de las emisiones de gas de efecto invernadero y el 24% del dióxido de carbono emitido año a año. Por ende, trabajar sobre la electromovilidad es importantísimo. Y también hay otras razones. Dentro de la electromovilidad, más allá de que la matriz energética argentina todavía está integrada por energías que no son renovables y son contaminantes, esta va creciendo año a año, por ende la electromovilidad integra el resto de las energías. En 2017 la matriz energética argentina estaba compuesta solo un 2% por energías renovables, y al 2021 se había llegado al 12% y se estima que va a seguir creciendo bastante grande. Entonces cada vez que utilicemos y generemos una matriz energética más limpia, vamos a poder tener una electromovilidad mucho más limpia y sustentable. Además de eso, hay razones económicas también, para las cuales la electromovilidad tiene que ser una oportunidad de desarrollo para Argentina. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la industria automotriz, que hoy en Argentina es la mayor exportadora industrial, o sea, de productos industriales, y también una de las mayores generadores de empleo industrial. Por otro lado, también el mundo va a demandar productos con elevados estándares ambientales, y el poder transformar nuestra matriz autoportista a una sustentable puede generar también mayores exportaciones en un mercado que todavía es bastante novedoso y disruptivo. Y además también el invertir y promover este tipo de industria lo que lleva también es a externalidades positivas. O sea, difunde nuevas tecnologías, y que esto puede llevar a que también se apliquen en otros sectores, no solo en la movilidad. Y por último también hay razones estratégicas por las cuales
Argentina puede ser y puede generar un desarrollo. Esto tiene que ver porque tiene un montón de efectos clave y de materias clave para el desarrollo de esta energía, como el cobre, como el litio y como las energías renovables, que van creciendo, como dije anteriormente, año a año. También tiene desde el Poder Ejecutivo Nacional un control de la demanda para poder crecerlo y el recambio de ellos, y de los vehículos de la administración pública. Tiene hoy un tejido autopartista robusto y terminales automotrices. Tiene también recursos humanos y técnicos de alto nivel, ya que invierte en universidades públicas y en nuevas currículas para el desarrollo de energías renovables y de una industria verde. Y también es parte de un mercado común regional, que es el Mercosur, y tiene acuerdos comerciales con países clave dentro de América Latina para el sector automotriz, como Chile y con México. Más allá de por qué es importante, también qué oportunidades le ofrece la movilidad sustentable a Argentina. Perdón, estoy hablando muy rápido para poder llegar con el tiempo. Espero que estén todos entendiéndome. Por un lado, ampliar su plataforma automotriz, que como dije antes, es un sector muy importante dentro de la economía argentina, y sobre todo dentro de la industria, que tiene no solo es una gran generación de empleo, sino también salarios altos dentro de lo que es el promedio industrial. También impulsa la demanda de la inserción de los científicos y innovadores dentro del sector, y hacer un anclaje entre el sistema científico-tecnológico argentino y la industria, que a veces se presenta muy desconectado. También dinamiza, y esto es lo que va a promover también el proyecto de ley, al actual tejido autoportista, que va a ser acompañado para un recambio de habilidades y desarrollos. Esperamos que también la plataforma automotriz regional e internacionalmente, y sea una fuente más de inserción internacional de nuestros productos. Y también claramente reduce las emisiones de gases de efecto Perdón, invernadero. Agostina, tenemos un problema con el audio. Parece que alguno de los micrófonos está abierto. No sé si el intérprete o de la Secretaría General de la LADI, por favor, que nos están avisando los participantes que hay este problema. Gracias. Adelante, Agostina. ¿Sigo? Ok. Sí, no tenemos más opción. Como les dije antes, en Argentina hay litio, junto con Bolivia y con Chile, en el noroeste argentino. Contamos con una gran reserva de litio, y entre los tres países es el 60% de las reservas mundiales. Y en este sentido, nuestras vastas reservas hoy no son condición suficiente para una industrialización, pero son una invitación a pensar y desplegar un proceso de integración que genere mayor valor agregado dentro de la cadena, y por qué no también en un trabajo en conjunto y regional en este sentido. Acá se ve, según la Agencia Internacional de Energía, el crecimiento del proyecto mundial, del crecimiento de la movilidad sustentable. Y ahora, volviendo ya un poco al proyecto que hay acá en Argentina, la pregunta es, si hay tantas herramientas de política pública, ¿por qué una ley para promover, dado que tiene que pasar por varios procesos legislativos hasta que se aprueben? Es sobre todo porque se necesitan consensos transversales para que este proyecto sea sustentable a lo largo del tiempo, eficaz. Solo una ley puede garantizar un consenso de todo el arco político para poder avanzar en un proyecto que no se puede hacer de un día para el otro, y necesitamos un montón de beneficios impositivos e incentivos que solo lo podemos dar a través del Congreso. Los puntos que me gustaría resaltar de la ley es que establece una serie de beneficios tanto para la demanda como para la oferta. También es un régimen temporal que dura alrededor de 20 años, que va a tener beneficios decrecientes, que, como mencioné antes, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la capacidad de adquirir gran parte del recambio hacia una movilidad sustentable del transporte, y también de incentivar el transporte público. El régimen también establece que para el 2041 se va a dejar de comercializar vehículos de combustión interna, 0 kilómetros, y también prevé, un poco en consonancia con lo que mencionaban anteriormente los anteriores expositores, un incentivo para la infraestructura eléctrica, que hoy hace falta bastante en Argentina. Si veíamos la presentación de George, estaba en rojo ese cuadradito. Esta infraestructura eléctrica se va a promover a través de crear una figura que se llama comercializador de energía eléctrica mayorista para la electromovilidad,
con el fin de obtener mayores estaciones de recarga en diferentes lugares, como centros de consumo, como shoppings, centros de la ciudad, estaciones de servicio, etc. Dentro de los beneficios va a haber para la demanda un bono verde, que va a ser un descuento directo al precio, y también una remoción de la base imponible de bienes personales, que es un impuesto bastante grande en Argentina. Y para la oferta también va a haber incentivos como beneficios fiscales estáticos para la presentación de nuevos proyectos y dinámicos al momento que se vayan cumpliendo diferentes metas, como la creación de fuentes de trabajo, mejora electrónica, exportaciones, etc. Como también mencionaba George antes, este régimen también prevé una Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, con el fin de que desarrollar I+D, desarrollo científico y tecnológico, y también poder volcarlo, como dije antes, al sistema productivo. En este sentido, la Agencia de Movilidad Sustentable también va a realizar diferentes vigilancias de las tendencias internacionales, normativas, cosas de estar actualizados y estar constantes con el resto del mundo. Y esta agencia de movilidad y los beneficios que se prevé la ley van a estar financiados por el Fondo Fiduciario de Movilidad Sustentable, que es el que va a garantizar la disponibilidad de estos recursos, y se va a fondear de diferentes fuentes, como el impuesto a combustibles líquidos, al dióxido de carbono y otras fuentes más. ¿Qué beneficios hoy esperamos con este marco normativo? ¿Podemos cerrar con esto? Sí, ya terminó. Es justo las últimas 2 slides. Bien, lo que buscamos hoy para 2030 es 12.500 puestos de trabajo, de los cuales hoy ya tenemos 12 terminales, 70.000 puestos de trabajo. También 6.000 puestos de trabajo en los sectores autopartistas, más puestos para fabricantes de baterías, y otros más en inversiones y en desarrollo acumulado. Y para cerrar, lo que quería decir en la slide anterior es la mitigación que se prevé para 2030, que hoy este proyecto trata de abarcar las 3 sustentabilidades. Por un lado, la ambiental, que es para mitigar el impacto de las actividades productivas; la social, que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo formales, para reducir la pobreza y la desigualdad; también la macroeconómica, que tiene que ver con evitar la crisis que Argentina viene teniendo en los años, que eso solo se va a hacer con desarrollo productivo, más empleo y mayores exportaciones. Hoy y creemos hoy que el objetivo es que la sustentabilidad ambiental no sea un obstáculo para el desarrollo, sino una oportunidad para aumentar el bienestar. Y con respecto a las pequeñas preguntas que habían surgido en contra de Sebastián, ¿por qué el 2040? Porque estamos tratando de plantear escenarios realistas. Hoy no podemos decir que para 2030 vamos a tener toda la flota, todos los vehículos que transporten en Argentina eléctricos, porque ya sabemos que eso sería casi imposible y es preferible tener una meta realista. ¿Y qué podríamos pedir de la CEPAL y de la agencia alemana que mencionaba Manfred? Sobre todo catch-up tecnológico, que entendemos que por años de desarrollo, y por lo que decían los expositores anteriores, este mercado y esta industria ha iniciado en otros países mucho de lo que está sucediendo acá en Argentina y en otros países latinoamericanos. Entonces, una ayuda a lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra industria, en lo que tiene que ver con desarrollo y tecnología, sería ideal. Así que muchas gracias por esta presentación y estoy a disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias, Agustina, muy interesante, especialmente el punto que hiciste sobre las posibilidades de cooperación regional entre los 3 países del cono, que tienen algunos recursos relevantes para la electromovilidad. Es precisamente uno de los objetivos que en este proyecto, para analizar el potencial de estas relaciones intrarregionales. Ahora tenemos un pequeño cambio en la agenda. Voy a llamar a Rodrigo Díaz, subsecretario de Planificación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en México, para su presentación, y el representante de Brasil ha pedido estar al final de la lista, si entendí correctamente. Adelante, Rodrigo. 10 minutos, por favor.
Sí, lo haremos el menor tiempo posible. Hola, muchas gracias por estar acá. Voy a compartir pantalla, espero que esto funcione, para presentar rápidamente un panorama de la electromovilidad o la movilidad de bajas emisiones en la Ciudad de México. Primero que nada, y quiero creer que ya están viendo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la Ciudad de México? Estamos hablando de una ciudad de 9 millones de habitantes aproximadamente, que está inserta en un área metropolitana de 21 millones de habitantes aproximadamente. Una ciudad grande, podríamos decir, de la cual la mayor parte de los viajes, alrededor de casi 20 millones, se hacen exclusivamente en la Ciudad de México. De hecho, hay 4,5 millones de viajes metropolitanos cada día. Si vemos el reparto modal del área metropolitana, tenemos que es un reparto modal bastante favorable. De los viajes motorizados, 2/3 se hacen en transporte público, y esto ha sido mantenido a lo largo del tiempo. ¿Dónde empiezan los problemas? Empiezan acá. Si bien es cierto, alrededor de un 30% de los viajes de transporte público se hacen en modos eléctricos, ojo, porque tenemos una red de metro muy grande, de 226 kilómetros, el transporte terrestre en su gran mayoría se hace en unidades como la que aparece en la foto. Hay alrededor de 5.500 unidades de este tipo que tienen ya 30 años. De hecho, la edad promedio de la flota vehicular de la Ciudad de México anda por los 18 años, con tecnologías muy antiguas, altamente contaminantes, incómodos, inseguros, etc. Y esto además operado por un sistema que acá se denomina el hombre camión, es decir, pequeños operadores privados que no obedecen a un criterio profesional de operación. A su vez, proliferan, y esto es una realidad de todas las ciudades latinoamericanas, pues la gran mayoría, servicios informales, particularmente en las zonas periféricas, que llenan una necesidad real, pero que se desarrollan en modos que, como en este caso, mototaxis, que son altamente contaminantes. Y esto lo podemos ver en estos datos. Las fuentes móviles contribuyen con 3/4 partes de las emisiones de efecto invernadero, y a su vez el transporte público de carga contribuyen con el 50% de las emisiones de material particulado, siendo además importantes contribuyentes de monóxido de carbono. Es decir, tenemos un sector que contribuye mucho a mala calidad del aire y a emisiones de efecto invernadero. Para afrontar este problema, nosotros cuando asumimos el 2018, establecimos un plan orientado en 3 ejes. Integrar primero los distintos sistemas de transporte de la ciudad, porque estaban totalmente desperdigados y cada uno se entendía individualmente sin actuar en su conjunto. Después, mejorar tanto la infraestructura como los modos. Y tercero, proteger a las personas que ocupan los modos y que circulan en la vía. A nivel ya de emisiones, acá nos acogemos siempre al clásico paradigma de Avoid Shift Improve. En este caso, reducir los viajes más contaminantes, cambiar a viajes más sustentables, en este caso más que cambiar es mantener nuestro reparto modal, que insisto es muy bueno, y mejorar, por supuesto, la tecnología existente para reducir emisiones. Estos son los compromisos que tomamos cuando iniciamos la administración. Primero que nada, reducir la edad promedio de la flota. Insisto, partimos con 18 años, queremos llegar a 12 años. Todavía es una flota vieja, pero hemos reducido bastante este promedio. Y que al menos el 80% de la flota de los organismos públicos y 50% concesionados, es decir, privados, sea tecnología Euro 5 o mayor. Hoy, insisto, la mayor es Euro 0, la mayor parte. Acá hay un tema muy importante. El camino a la electromovilidad de la Ciudad de México en gran medida pasa por rescatar su flota de trolebuses. ¿Y por qué? Porque esta ciudad tuvo 500 trolebuses hace varios años. Hace 30 años tenía 500 trolebuses, 500 kilómetros de catenaria. Eso desapareció. A su vez, rescatar la red de transporte público de pasajeros, que es una empresa pública, e implementar de a poco buses puramente eléctricos en la red de BRT. Extender la infraestructura de BRT, tener líneas de teleférico, y sobre todo también impulsar la bicicleta. Lo que queremos es construir 400 kilómetros de ciclovías entre 2019 y 2024 para que la ciudad cuente con 600, y siempre integrado a la red de transporte público. Acá muestro algunas imágenes. Los últimos trolebuses que tuvo la ciudad, que insisto, tuvo 500 hace 30 años, fueron adquiridos a finales de los 90, y después nunca se les dio mantenimiento. Acá hemos renovado la flota. ¿Por qué? Porque la catenaria estaba, porque estaban las subestaciones, y porque hoy la tecnología de trolebuses es más flexible. Este trolebús que tenemos acá, tenemos 50 articulados, tiene una autonomía a su vez de 75 kilómetros, es decir, puede funcionar 75 kilómetros descolgado. En la práctica funciona como un bus eléctrico.
pero aprovechando la infraestructura que la ciudad ya tenía. Eso es súper importante, no hay nada más sustentable que rescatar lo que uno ya tuvo. A su vez, estamos introduciendo de a poco buses puramente eléctricos. Estos son del BRT de la línea 3 de Metrobús. Son buses articulados de 18 metros, en el cual, bueno, voy a saltarme esto, pero ya sabemos los beneficios que esto tiene en cuanto a mayor vida útil y menores costos operacionales. El problema está, por supuesto, siempre en la barrera de entrada, que es los altos costos de capital. ¿Cómo lo estamos abatiendo? Básicamente, en este caso particular, con un sistema de arrendamiento, tanto de las unidades como de la red de recarga. Esto nos ha permitido poder meter estos primeros 10 buses, pero a su vez ya para este año renovar completamente esta línea, que va a tener, implica la compra de alrededor de 50 unidades más articuladas. También tenemos algunos modos de prueba, como este el Metrobusito, que está absolutamente de prueba, pero también viendo la posibilidad de insertar pequeños vehículos que realicen viajes locales. A su vez también, como decía, importante rescatar lo que ya tenía. Si esta ciudad tenía un tren ligero, pero que nunca se le dio mantenimiento. Y lo que hicimos fue, a ver, rescatemos primero la vía. La vía no se le dio mantenimiento en décadas. El rescatar la vía, reemplazarla completo, son 10 kilómetros en la parte sur de la ciudad, que llega hasta Xochimilco, ha implicado duplicar la velocidad operativa, con lo cual también se aumenta la frecuencia. Este año también ya vamos a tener la licitación para renovar la flota de trenes, porque también está muy obsoleta. Y esta es la joya de la corona, el sistema cablebús. Ya el año pasado inauguramos las 2 primeras líneas de cablebús. Esta es la línea 1, que funciona en la zona norte, la zona de Cautepec, que es importante, no solamente la llegada de un cablebús, que es absolutamente eléctrico, sino además que implica el reemplazo de flota y una reorganización. Salieron 214 unidades antiguas y entran 108, porque había sobreoferta, y por estas 108 empiezan a funcionar ya como alimentadores de una red, más que duplicar sistemas que ya existen. A su vez, la línea 2, esta es la más grande del mundo, es la más larga, son más de 10 kilómetros, y también la que tiene mayor demanda, son 70.000 pasajeros diarios. La práctica está funcionando como si fuera un BRT prácticamente, en la zona de Iztapalapa, acá con una función relativamente similar, con gran éxito, esa es la verdad, y que ha permitido reducir tiempos y también reemplazar flota altamente contaminante, en una zona de altísimo grado de marginalidad. Y esto complementado con un sistema masivo que se está construyendo en la actualidad, que debería inaugurarse en unos pocos meses más, de un trol elevado. No voy a explicar acá por qué lo hicimos elevado, porque tomaría mucho tiempo, pero que una vez más abastece una zona tradicionalmente poco abastecida de transporte público y que sufría, digamos, de una flota vieja, lenta, poco eficiente. Entonces, acá lo que vamos viendo es que la Ciudad de México de alguna manera va definiendo su propio camino de electromovilidad, basado en gran medida en abastecer periferias, en crear mayores conectividades y aprovechar la infraestructura ya existente. Acá tenemos algunas características. Estos troles, al ser elevados, va a tener una frecuencia altísima y una velocidad operacional muy alta, lo que va a permitir reemplazar 250 autobuses bastante viejos, con un ahorro gigantesco de tiempos de viaje. Y finalmente, no tenemos que olvidar el mundo informal, lo que mostraba las periferias. Hoy tenemos el problema serio de una explosión gigantesca de motos. Los servicios de ciclotaxi que existían hace 10 años, hoy son mototaxis, ultra contaminantes. Por eso estamos desarrollando un ciclotaxi de pedaleo asistido, diseñado especialmente para las características de la Ciudad de México, que son calles que están en muy malas condiciones, llenas de baches, entonces tienen que tener ruedas grandes, un verdadero tanque, pero de bajo costo y cero emisiones. Y esto lo estamos desarrollando, de hecho esto lo desarrollamos en un concurso auspiciado por la Ford. Y ya vamos a empezar a incluir los primeros ciclotaxis de pedaleo asistido, que en algunos casos van a reemplazar bicicletas viejas, pero también el principal objetivo es reemplazar motos, que es un problema grande. Y con esto termino. ¿Cuáles son los desafíos que estamos viendo? Primero que nada, a ver, la electromovilidad es un medio, no un fin. Y acá siempre pongo, ojo con el electrofetichismo. Lo que tenemos que, nuestra meta primero es bajar emisiones. Si lo vamos a hacer con electromovilidad, fantástico. Pero si los recursos no nos dan, y ahí me voy al segundo punto, necesitamos tener primero un marco institucional, operacional y financiero previo. Si no tenemos un sistema organizado en empresas sólidas, sustentables, bien organizadas,
es imposible transitar a electromovilidad. Cuando tenemos un sistema de pequeños operadores, es muy difícil que puedan acceder, uno, a altos costos de capital de las unidades, pero también a la red de recarga. Entonces estamos trabajando primero algo que ya hicieron Santiago, Bogotá y otras ciudades. Primero, reorganizando los operadores, conformándolos en empresas. Una vez que tenemos eso y tenemos un marco financiero adecuado, ahí ya podemos empezar a soñar con electromovilidad. Todavía nos falta un paso previo. Adaptar a las condiciones específicas de la ciudad. Si teníamos una infraestructura para trolebuses, bueno, ocupémoslas. Sigue siendo bajas emisiones. Es un bus eléctrico, al final de cuentas, con cable, pero ya lo teníamos, nos sale más barato. Visión integral de la movilidad, o sea, tenemos que pensar las unidades y la red de recarga. A veces pensamos mucho en las unidades, pero poco en dónde poner la red de recarga, cómo maximizar su eficiencia. Identificar áreas de oportunidad claramente, donde podemos maximizar la rentabilidad social. Acá es muy importante, no lo mostré porque todavía no nos ha funcionado bien el tema, pero yo siempre creo que un gran punto de entrada para la electromovilidad son los taxis. Taxis por una razón muy sencilla, tiene un costo que es menor, pero además al estar dando vueltas todo el día, andan 250 kilómetros de la Ciudad de México, por ejemplo, rápidamente se pueden abatir los costos de capital y gozar los beneficios de bajos costos de operación. Estamos explorando algunas, digamos, cooperaciones con la Comunidad Europea, en fin, cosas de poder ya este año o el próximo dar el gran salto hacia la electromovilidad. Partimos con híbridos, pero creo que en taxis puede darse una oportunidad. O lo que yo mostraba anteriormente, el tema de los ciclotaxis. Ahí podemos tener ganancias rápidas y sencillas. Y por supuesto, garantizar la sostenibilidad financiera de la inversión. Son inversiones muy caras, no podemos darnos el lujo, a veces por tener un producto estrella, de sacrificar empresas que, digamos, que a veces tienen economías que son muy precarias, no quiero decir precarias, pero que se manejan en una economía muy delgada, en un hilo muy fino. Entonces tenemos que trabajar en esto en conjunto, pensar siempre la tecnología, pero aunada a un proceso social, a un proceso organizacional y financiero. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Muy interesante, especialmente como vemos que, bueno, México es una ciudad enorme y que obviamente tiene un sistema de electromovilidad más complejo, como tú lo describiste, casi podemos decir que es multimodal, en el sentido de que tiene un trolebús, los minibuses y después el cablebús, aparte de los buses eléctricos también. Y es importante lo que tú también dices, que electromovilidad no debería ser el fin, sino solamente un medio, algo muy importante para considerar. Ahora pasamos rápidamente, dando el tiempo a Nicolás Estupiñán, exsecretario de Movilidad de Bogotá, Colombia, para que nos cuenten sobre su experiencia en este ámbito. Entiendo que tienes poco tiempo, Nicolás, entonces adelante. Kenji, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Un abrazo para Rodrigo, para Paola, para todos. Qué bueno verlos. Quiero contarles rápidamente acá la experiencia que tenemos nosotros desde Bogotá, a pesar de que yo salí de la Secretaría hace ya un par de semanas, pero sí quería compartir con ustedes la experiencia de Colombia y particularmente de Bogotá, lo que se ha venido haciendo. Básicamente porque creo que es una experiencia bastante rica, donde hemos venido trabajando de una manera seria, de una manera alineada, de una manera que hemos logrado como trascendir un poco estas distintas disputas que hay a lo largo de los distintos ejes de gobierno y a los distintos circuitos políticos que pueden llegar a tener en la región. Básicamente quería contarles acá como 4 líneas de cosas que creo que hemos hecho, unas mejor que otras. En transporte público, sin lugar a dudas, es algo que Bogotá ha hecho bien. Bogotá ha venido trabajando en esta línea desde hace ya varios años y ha logrado una electrificación de su flota de manera bastante importante. En este momento, Bogotá y Santiago están ahí compitiendo por cuál es la ciudad del mundo que por fuera de China tiene más flota eléctrica. Bogotá en este momento está ya pasando los 1000 buses eléctricos y esto pues realmente genera una serie de lecciones aprendidas en todos esos procesos de licitación y de adquisición que se han venido haciendo.
En transporte privado no lo hemos hecho tan bien. Creo que hay varias lecciones que tenemos que aprender de otros países, de otras regiones. La infraestructura de recarga es algo que se dejó en los planes de ordenamiento territorial que avanzamos el año pasado en las distintas aprobaciones. Y como lo explicaba también Rodrigo, hemos venido trabajando en reparto modal, en cómo calibramos esos distintos puntos para que las personas puedan ajustar sus preferencias de viaje y particularmente con la redistribución del espacio. En la medida que vamos redistribuyendo el espacio público, podemos entonces gestionar de una mejor manera este cambio modal. Pero pues a partir del COVID, los sistemas de transporte público entramos en una clara disputa en materia fiscal, ¿cierto? Tuvimos menos pasajeros que es el día de hoy, no sabemos si vamos a recuperar. Todo esto cambió, este seminario hace 2 años hace 2 años y medio hubiera sido presencial, claramente. El mundo cambió, la forma de acceder a los distintos servicios que se ofrecen en las ciudades ha cambiado muchísimo y se nos abre ahí una pregunta adicional, de quién va a pagar este delta de costos, ¿cierto? Entonces tenemos un déficit fiscal que se ha venido acrecentando en los sistemas de transporte público y tenemos que mantener entonces un servicio para no seguir perdiendo pasajeros como ha venido pasando en muchos sistemas de transporte público. Nosotros decimos siempre que América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo, que somos el motor de la economía, que realmente los temas de productividad pasan en gran parte por las áreas urbanas. Y sí, definitivamente, como lo han venido mostrando los distintos panelistas, el sector transporte es el sector que más rápido está creciendo en emisiones, el sector que menos está haciendo la tarea en esta lucha y en esta carrera contra el cambio climático. Pues entonces tenemos que ser consistentes con lo que estamos haciendo y tenemos que poner nuestra plata donde está nuestro discurso, ¿no? Como dicen los gringos, put your money where your mouth is. Tenemos que trabajar en esto y básicamente lo que hizo Bogotá fue exactamente eso. Y con el Consejo de la Ciudad aprobamos un acuerdo distrital en el cual decimos, a partir de este año, a partir de enero del año 2022, no puede haber procesos de licitación de adquisición de flota para el sistema de transporte público que no esté basada en tecnologías eléctricas. Hay unas salvedades, tenemos que revisar los marcos fiscales de mediano plazo, tenemos que revisar entonces las distintas tipologías para asegurarnos que las características operacionales que se requieren están ahí en el mercado, pero básicamente eso es lo que dijimos, que no podemos tener entonces procesos de adquisición de flota que no estén basados en tecnologías limpias y que sean eléctricos. Y esto nos lleva acá, y esta lámina se la tomé prestada a Transmilenio, donde básicamente esto es lo que tenemos hoy. 1.400, casi 1.500 buses eléctricos ya contratados, de los cuales 483 están en operación y hoy estamos inaugurando y están entrando en operación otros 400 buses eléctricos. Estas cifras están en pesos colombianos, pero son más o menos 1.300 millones de dólares que están ya en contratos firmados para operar y donde básicamente hemos tenido entonces unos beneficios muy importantes y sobre todo seguimos construyendo con estos beneficios. Quiero detenerme un segundo acá en el poco tiempo que tenemos para hablar de electrificación y género, porque creo que es algo que no necesariamente se puede asociar, pero que en Bogotá estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que vayan de la mano. Sector transporte es un sector altamente masculino, con una serie de estigmas y de prototipos que tenemos que romper. Entonces venimos trabajando muy fuerte en capacitar a mujeres en la conducción de estos vehículos eléctricos, en la nueva mecánica, en los nuevos desafíos que este tipo de tecnologías requiere. Estamos generando infraestructura en los patios, en los talleres, por ejemplo, para tener jardines, para que las mujeres conductoras puedan dejar a sus hijos y los podamos cuidar ahí. Y estamos financiando la recategorización de las licencias de conducción, que por supuesto requiere cierto paso adicional para que puedan las mujeres entonces enfocarse en este tipo de trabajos. La próxima unidad funcional que se está licitando va a tener estas características, entonces va a ser operada por mujeres y vamos a tener como una focalización importante en combinar estos dos temas que no necesariamente se asocian. Hemos aprendido bastantes cosas, pero creo que el tamaño de la operación es muy importante. Tenemos que tener cuidado entonces en tratar de pensar en unidades funcionales, qué tiene sentido desde el punto de vista de operaciones y qué podemos ajustar entonces entre electrificación y operación para no ser muy ambiciosos, sino tratar de sacar procesos muy grandes que no podamos nosotros después operar. Los tiempos, alinear esos tiempos de la renovación de la flota con los tiempos obviamente de los contratos, desacoplar la provisión de la flota con la operación de la flota y con la provisión de la infraestructura especializada, porque son tres cosas completamente diferentes. Las personas o las compañías que saben operar flota no necesariamente tienen las mejores formas de acceder al mercado financiero, y eso es muy importante entenderlo. Y darle la posibilidad de desacoplar esos dos procesos de provisión de flota y de operación de flota es súper importante. Tener esquemas tarifarios que reflejen estos incentivos.
Si hay operadores que quieren dar ese salto tecnológico, tenemos que favorecer eso a través de fórmulas de remuneración más flexibles, y algunas cosas que no hemos hecho tan bien. Hemos venido teniendo algunos pilotos con los taxis, pero no hemos logrado como encontrar ese incentivo que vaya mucho más allá de los descuentos tributarios. En materia de flota de carga, creo que podemos ser mucho más ambiciosos. No hemos encontrado tampoco ese socio estratégico con el cual podamos decir, bueno, vamos a empezar un piloto serio de renovación de flota intermedia de distribución urbana de mercancías. Y lo mismo con el transporte privado. Creo que seguimos nosotros esperando a ver si el mercado va a convergir o no. Y simplemente dar incentivos tributarios no ha sido la solución. Y creo que en la región tenemos que trabajar en general con estos 3 puntos para poder acelerar y dinamizar un poco este proceso. Así que nada, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Nicolás. Interesante el caso colombiano y importante también el punto que hiciste sobre la electrificación y la equidad de género, ¿no? Es que es como vimos en la parte metodológica, es parte del análisis que estamos haciendo, el impacto que esto tiene en la equidad de género, ¿no? Y precisamente José me estaba contando también que ahí en Bogotá, al tener una reunión con, creo que era en la Secretaría de Movilidad, eran todas mujeres las encargadas de este tema. Entonces, creo que Colombia es un pionero en esta área. Bueno, pasemos ahora a Uruguay y tenemos a Fitzgerald Cantero Piali, director nacional de energía del Uruguay. Fitzgerald, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Adelante, 10 minutos tienes. Muchísimas gracias. Nos ajustaremos al tiempo. Muchísimas gracias por la invitación a todas las organizaciones que organizan este diálogo que es tan importante para todos nosotros en lo que hace a la formulación de políticas y en poder compartir las experiencias con todos los colegas. Nosotros desde Uruguay, bueno, un primer enfoque, un primer señalamiento, tenemos que decir que tenemos un alto componente de la generación eléctrica de energías renovables y eso nos permite ya estar en una segunda transición energética que tiene una gran apuesta hacia la descarbonización, sobre todo del transporte. Por lo tanto, un eje principal de nuestra agenda tiene que ver con la electromovilidad. Y así se han venido realizando distintas acciones, distintas políticas que hemos venido diseñando y aplicando y algunas otras que seguiremos aplicando en el territorio. Para enumerar algunas, por ejemplo, podemos mencionar lo que tiene que ver con los beneficios fiscales. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la importación, que son aranceles a la importación, no pagan en Uruguay. Todo lo que tiene que ver con la importación de instrumental, de vehículos eléctricos, de cargadores, etcétera, tiene un arancel cero. A su vez, los impuestos específicos internos que tienen los vehículos a combustión, los vehículos tanto eléctricos como híbridos tenían una muy pequeña proporción en Uruguay respecto a los vehículos a combustión, que esa pequeña, por más que era pequeña, a partir del 1 de enero de este año dejó de existir, es decir, los vehículos eléctricos no pagan este impuesto que sí paga el vehículo a combustión. Entonces, esto hace también que tengamos allí un incentivo más para lo que es la movilidad eléctrica y para lo que es la demanda, ¿no? Es decir, aquellos empresas o familias, organizaciones que empiezan a considerar a la movilidad eléctrica como una opción en sus opciones de compra, tengan allí un incentivo de esa manera. A su vez, en la Dirección Nacional de Energía que yo dirijo, tenemos una herramienta, un instrumento que se llaman certificados de eficiencia energética, que apuntan a todo lo que tiene que ver con eficiencia energética y además es un mandato legal, es decir, tenemos una Ley Nacional de Eficiencia Energética que ya tiene más de 10 años, que bueno, establece un poco la política de eficiencia energética, pero que en estos certificados la electromovilidad también se puede presentar, y entonces las empresas, las personas, las organizaciones público-privadas
que adquieran vehículos eléctricos, pueden presentarse al año de haberlos adquirido, demostrar cuáles han sido los consumos que esos vehículos han tenido, y por lo tanto se llega a un número, se dice, bueno, este vehículo recorrió tanta cantidad de kilómetros. Por ejemplo, recién el colega de México decía los 250 kilómetros que recorren diariamente los taxis allí, más o menos en promedio en Montevideo también, a pesar que es una ciudad chica también tenemos promedios similares. Bueno, ese vehículo a lo largo del año recorrió una X cantidad de kilómetros, ese X se transforma en energía evitada, porque lo hizo con energía eléctrica, no con gasoil, y por lo tanto se transforma en un número y se transforma en un dinero que se le aporta desde el Estado, en este caso desde nuestro Ministerio de Industria, Energía y Minería, para que el inversor, repito, sea empresa pública, privada, sea una organización de la sociedad civil o sea un particular, pueda de alguna manera ir amortizando esa inversión que realizó. Lo puede ir amortizando de manera más rápida, porque como todos los que estamos aquí sabemos, cualquier cambio hacia la eficiencia energética siempre va a tener un beneficio que le va a aportar una amortización de esa inversión más corta o más larga en función del tipo de inversión que haga, pero que con este tipo de instrumentos y con este tipo de beneficios, que pueden llegar a ser, incluso dependiendo de los kilómetros recorridos, pueden llegar a ser de hasta 8 o 10 mil dólares de devolución que se le hace por este concepto. Entonces, esta herramienta de certificados es algo muy importante. Estamos apuntando a cuestiones que tienen que ver con la demanda, en lo que tiene que ver con lo micro, ¿no? Recién también el colega de México mencionaba lo de las bicicletas de pedaleo asistido. Nosotros hemos hecho un proyecto dentro de nuestra política de eficiencia energética, tenemos un programa que se llama Localidades Eficientes, por lo cual todas las localidades del país, de todo el país, presentan propuestas de eficiencia energética, se evalúan y también se les da más o menos un tope de hasta unos 15 mil dólares para llevarla a cabo. Y una de esas ha sido en un departamento cercano a la capital Montevideo, en el departamento de San José más concretamente, justamente la incorporación de bicicletas de pedaleo asistido, primero con fines turísticos para zonas balnearios en la temporada turística, en la temporada de verano, y luego para la propia comunidad en la temporada del invierno. Y ese tipo de propuestas las queremos incentivar y lo estamos haciendo. También en lo que tiene que ver con motos y triciclos. Hemos lanzado a fines del año pasado un programa para que 5 departamentos del Uruguay, los más alejados de Montevideo, tengan la posibilidad de incorporar hasta 1000 motos eléctricas y 100 triciclos eléctricos, dando allí una serie de beneficios que tienen que ver con el reintegro, el inicio del 10% del valor de esos vehículos, con esos vehículos asegurados desde el momento que se compra, y a su vez con los consumos energéticos que esos vehículos en promedio requerirán por los próximos 2 años. Y como un cuarto elemento, los certificados de eficiencia que acabo de decir, esos vehículos también al año podrán venir y presentarse con ese tipo de solución. También en lo que tiene que ver con los buses eléctricos, en Uruguay más o menos tenemos unos 35 buses eléctricos ya circulando, es poco más del 1% de toda la flota del país. Hemos lanzado también una propuesta de primer bus eléctrico para departamentos donde no lo hay, que son la gran mayoría. Uruguay tiene 19 departamentos, solamente en 2, que es la capital Montevideo y la vecina Canelones, que tienen vehículos eléctricos, pero en los otros 17 departamentos no. Y por lo tanto, para nosotros es importante poder incentivar, y hemos convocado allí a los gobiernos departamentales a presentar propuestas para, quizás a través de soluciones como también las que se han mostrado, como de microbuses, podamos estar incorporando, ir generando lo que tiene que ver con los buses en esos departamentos donde no lo hay, la movilidad eléctrica de transporte colectivo de pasajeros. Con el tema de los taxis, que es también muy importante, más o menos en Montevideo tenemos unos 3.000 taxis, de los cuales unos casi 100 son eléctricos, y también estamos diseñando algún tipo de iniciativas en ese sentido para poder incentivar y que se puedan ir incorporando a medida que se van renovando la flota, que esa renovación de flota sea hacia los vehículos eléctricos, que también pueden gozar de este mecanismo que mencionaba de los certificados. También con la flota estatal estamos en un proyecto, en un diseño para poder
aplicar un piloto que nos permita no solamente ir pasando los vehículos a combustión interna a eléctricos, sino también un uso compartido entre las propias oficinas estatales, de manera de poder ahorrar también allí, ser eficientes no solamente en lo que tiene que ver con el energético, sino también con los propios viajes que se realizan. Para ir viendo cuáles eran las barreras que deberíamos ir sorteando para que la movilidad eléctrica fuera una realidad cada vez más latente, a finales del año 2020, convocamos una mesa de movilidad eléctrica y la reunimos cada 30, 40 días más o menos, donde están integrados no solamente nosotros del sector público, sino también el sector privado, todos los actores del sector privado, las cámaras del sector privado que tienen que ver con esto, de manera de poder tener un diálogo permanente e ir visualizando cuáles pueden ser aquellos obstáculos que la movilidad eléctrica tiene, y eso ha venido funcionando muy bien. Un capítulo fundamental en todo esto también lo tiene la capacitación, y estamos haciendo una fuerte apuesta para que quienes hoy trabajan como mecánicos en talleres con los vehículos convencionales vayan capacitándose rápidamente para empezar a tener el know-how necesario para conocer y no solamente atender lo que tiene que ver con la reparación de los vehículos eléctricos, que se van a volver más masivos, sino también, y esto también es un trabajo que realizamos o pretendemos realizar con la Dirección Nacional de Bomberos, lo que tiene que ver con la seguridad de los vehículos eléctricos a la hora de tener algún tipo de inconvenientes. Para eso, un minuto, redondeo en un minuto con mucho gusto. Para eso, para la capacitación, estamos por lanzar junto con el BID y con algunas instituciones educativas de aquí de Uruguay, y también con Cámara Alemana y Instituto de Formación y Empleo y la Universidad Técnica, de manera de poder llevar adelante ese tipo de proyectos de capacitación. Por último, mencionar la infraestructura en estos pocos segundos. Es muy importante tener una buena infraestructura de carga. Nosotros en Uruguay hoy tenemos 140 cargadores a lo largo y ancho del país. Tenemos de esos cargadores unos 7 de corriente continua, son muy pocos, pero si esta charla lo hubiésemos tenido hace 4 meses, les diría que solamente teníamos 1, y ya tenemos 7, y ojalá podamos seguir incorporando. Lo estamos haciendo desde el sector público, pero también desde el sector privado. Así que para finalizar, invitar a todas las empresas, a todos los interesados, a que se acerquen a las políticas que estamos desarrollando en nuestro país, que se acerquen a invertir. Necesitamos más ofertas de vehículos eléctricos y, por supuesto, hay muchos modelos de negocios para desarrollar en función de la electromovilidad, y serán bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fitzgerald. Muy interesante, especialmente lo que describiste como sistema de certificación de eficiencia energética, que me parece que es un instrumento importante, uno, para asegurar la eficiencia de los vehículos que están circulando en Uruguay, pero también, como tú dijiste, que sirve de incentivo para amortizar la inversión, ¿no? Entonces tiene dos propósitos muy importantes, muy interesantes. Veamos si, Paola, ahora sí estás conectada. Sí, muchas gracias. Ahora sí estoy conectada. En principio voy a tratar de compartir la pantalla para poder hacer la exposición. Bueno, agradecer nuevamente la invitación. Lo decía, para nosotros como país es muy importante compartir las experiencias, y en ese sentido, espérenme un segundo que estoy con el audio en el celular también, donde tenía el problema, voy a apagar. Bien. No sé si, Marcela, ¿puedes compartir por favor la pantalla? Ustedes me avisan cuando se vea, por favor. Vemos la presentación, si lo puedes poner en modo presentación. Ahí, ahora sí. Perfecto. Entonces, bueno, sí, desde nuestro sistema en Chile es importante compartir las experiencias, y queríamos hacerle un breve relato por la historia en esta primera lámina que podemos observar, donde vemos un poco lo que era la realidad del transporte público en nuestro país
en Chile hacia el año 70, comenzando el 80, y en el que teníamos evidentemente buses bastante antiguos, riesgos de seguridad vial a propósito del exceso de pasajeros, y otra serie de aspectos que sin duda requerían ser modernizados. Y eso pasaba no solo, hago el hincapié, porque esto no es solo buses eléctricos, la electromovilidad, sino como vemos en la lámina siguiente, también es infraestructura. Y en ese sentido, cuesta imaginar, como se observa en esa lámina, que la capital de Santiago hacia el año 80, 70, se divide en dos para construir una gran obra de infraestructura, que es la principal eje que tenemos de la línea del metro, la línea 1 del metro. Hoy día, claramente la infraestructura no puede intervenir de esta forma en la ciudad, tiene que hacerlo de una forma mucho más armónica, por las demandas ciudadanas, por todo lo que ello significa. Entonces son dos ejes muy relevantes en la agenda de regulación que hemos estado desarrollando y en que la inteligencia y la movilidad han sido ejes fundamentales. La presentación entonces va a tener, como vemos en la lámina siguiente, 3 puntos. Uno, el contexto de la implementación de la electromovilidad en Chile. Segundo, lo que ha sido la evaluación de estos años de implementación y cómo lo proyectamos desde el 2022 en adelante. Primero, y esto viene la académica que llevo dentro, yo además soy docente de 2 universidades acá en Chile, y me gusta siempre partir de 4 conceptos que todo país que va a implementar un sistema como la electromovilidad debe tener muy presente. En primer lugar, que tenemos que tener políticas públicas, que supone tener un conjunto de decisiones para poder disminuir las brechas. Y en el caso de la electromovilidad, esa brecha es evidente y tiene que ver, por una parte, con el cambio climático, el uso eficiente de los recursos y, por tanto, el determinar qué hacer es clave para poder implementar estas políticas. En segundo lugar, una estrategia que muestre las líneas de acción, que determine qué es lo que vamos a hacer. En tercer lugar, los planes, que son las acciones y proyectos, que nos llaman a preguntarnos cómo lo vamos a hacer. Y en último lugar, los programas, que ya corresponden a los recursos, a la forma, al tiempo que vamos a utilizar. Todo proyector de una política pública de electromovilidad debiera tener entonces a la vista esos conceptos. Eso nos permite llevarlo a lo que ha sido el desarrollo de esta política pública de electromovilidad. Me tocó como ministra de Estado, al ser la primera mujer ministra de Transportes en Chile, significó poder generar no solo políticas de género y transporte, sino también poner de manifiesto hacia el año 2017 la necesidad de contar con la electromovilidad. La anécdota cuenta ahí que efectivamente un asesor que trabajaba en el ministerio, que era también autoridad regional, fue a Inglaterra y cuando vuelve me dice ninguna posibilidad con los buses eléctricos. Es un cambio de paradigma que no estamos en condiciones de realizar y por tanto habrá que esperar muchos años para ello. ¿Y qué dijimos nosotros? Pese a esta propuesta de este asesor, no, vamos a tomar la decisión política de implementar la electromovilidad y trajimos en el año 2017 los primeros buses eléctricos que se incorporaron en forma permanente a la flota del transporte público. Lo anterior también supone tener una estructura de financiamiento que forma parte de la política pública, que en nuestro caso se da a través de una ley de subsidio al transporte público y que nos permite tener los recursos necesarios para implementarla. En tercer lugar, el marco normativo, que vino dado en su oportunidad por establecer, previo a lo que han sido los procesos de incorporación de flota, todos los actos administrativos tendientes a establecer las condiciones técnicas, las exigencias de los terminales, lo de los puntos de carga, todo lo que hemos comentado además, que en algunos casos está llevado incluso a el orden legal. Después hicimos 2 estrategias nacionales de electromovilidad. La primera de ellas el año 2017 y la segunda el año 2021. ¿Por qué es importante una estrategia? Porque establece la meta y los objetivos. Y establecimos distintos planes de adquisición de buses, licitaciones, los terminales, los puntos de carga. Y todo ha sido acompañado de programas de implementación, evaluación de costos y capacitación. Y muy importante, en todo este proceso hemos puesto por sobre todo la relevancia de la participación ciudadana, de la participación de la industria, al igual que los ejemplos que ustedes daban. Nosotros también tenemos una asociación público-privada muy fuerte, en la que la academia y los expertos también juegan un rol fundamental. De esta forma, al otro costado, hemos logrado transversalizar el impacto que estas medidas tienen en el cambio climático, la incorporación de nuevas tecnologías, el enfoque de género, porque fíjense ustedes que vamos a ver a continuación la evaluación,
Y los aspectos que las personas más valoran en los buses eléctricos no necesariamente tienen que ver con su propia tecnología, sino con la utilización de otros modos. Aquí hay unos datos para los que no conocen el detalle del área metropolitana que nosotros cubrimos con 7 millones de habitantes, con 1.100.000.000 de viajes anuales, hoy día con 6 operadores más 7 líneas de metro, una línea de tren urbano moviendo a más de 5 millones de usuarios del transporte público, con una velocidad promedio de los buses de los 18 kilómetros por hora. Si avanzamos entonces, podemos ver a continuación ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos establecido una flota de red metropolitana de movilidad, que en total hoy día tiene 411 buses eléctricos y que se suman también nuevos 365 buses, lo que da el total actual de 776 buses eléctricos. Los del orden de 1.500 forman parte de estos buses ecológicos con norma Euro 6. Y ya les adelantaba, el valor de estos buses, además de la electromovilidad, es la accesibilidad universal, la mayor comodidad, el contar con puntos de Wi-Fi y, en definitiva, con una flota sustentable. En la lámina siguiente podemos ver que la electromovilidad ya se ha puesto de manifiesto, permite generar costos de eficiencia. No me podía conectar recién porque estaba visitando precisamente el terminal más importante que tenemos hoy día en Chile de buses eléctricos, que aloja a 215 buses eléctricos día a día en la operación. Ahí conversábamos sobre el ahorro energético del orden del 76%, una autonomía promedio de 250 kilómetros por hora y un tiempo de carga que va de las 3 a las 4 horas. Si avanzamos, aparte de estos beneficios en electromovilidad, además del ahorro final que en definitiva se logra obtener respecto a los buses diésel, tenemos un contexto que yo les decía venía dado por la estrategia de electromovilidad. Y en esa estrategia Chile se ha fijado una meta muy ambiciosa, que es que el año 2035 tengamos el 100% de los vehículos livianos cero emisión. Al 2040, que la flota del transporte público sea 100% eléctrica y que eso se traspase también a los vehículos de carga y, en definitiva, alcanzar hacia el 2050 carbono neutral. Esas son las metas y aquí algunas de las noticias que han aparecido en los medios de comunicación, la existencia de un corredor eléctrico, nuevos buses que se van a incorporar como consecuencia de la licitación de transporte público. Ahí, a propósito del género, me gustan esas fotografías porque muestran cuando trajimos los primeros buses eléctricos y la verdad es que siempre en el transporte hemos tenido poca presencia femenina. Y lo que destaco también de esa fotografía es que esos buses eléctricos se evaluó con una nota muy positiva. Del 1 al 7, esos buses que fueron los primeros que trajimos obtuvieron un 6,3. Y fíjense ustedes que si vemos la evaluación histórica del transporte público, que incluye a todos los buses, en general la nota de 1 a 7 no era la mejor, un 4,4. Y fíjense ustedes que no hemos subido mucho, estamos en un 5,1. Pero claramente el bus eléctrico tiene una ponderación muy superior al promedio del sistema. ¿Y cuál es la imagen que proyecta este servicio? Muy importante, aquí sí hemos subido. Las personas valoran la modernidad actual del sistema y también valoran respecto a los buses el estar de acuerdo con que estos servicios están entregando una mejor prestación. La ponderación hoy día es del doble de lo que ocurría hace 7 años atrás. Por lo tanto, en estos 7 años, precisamente la incorporación de la electromovilidad nos permite que el usuario y la usuaria del transporte se sienta mucho más acogida en este servicio. Si continuamos, vamos a ver algo que aludí anteriormente también, que unos 10 minutos, Paola. Perfecto, si me das un minuto, redondeo y termino. La satisfacción de los buses eléctricos viene dado principalmente por un factor que es muy relevante, que es el aire acondicionado. Más que sea menos contaminante, que es la segunda ponderación, el 96% de las personas valoran la existencia del aire acondicionado, la mayor comodidad, la suavidad, esta cosa de que no suenan los buses eléctricos. Y los desafíos que podemos ver en los números siguientes, con esto terminamos, es que esta nueva licitación que vamos a empezar a implementar este año, pero que esperamos ya esté consolidada a comienzos del próximo, me quiero quedar solo con ese número,
vamos a tener 1.000 nuevos buses eléctricos en el sistema de transporte, lo que es un tremendo desafío en su implementación y por lo tanto estaremos dispuestos a compartir también estos desafíos en el futuro. Me parece que esa era la última lámina, así que muchas gracias y atento si hay consultas. Muchas gracias, Paola. Interesante el caso de Chile, y específicamente de Santiago. Y ahí valoro también lo que tú mencionabas de cómo ustedes utilizando la política pública pudieron hacer estos cambios pese a las críticas o las dudas que habían al respecto, y cómo pudieron también cambiar la imagen y cómo se llaman las opiniones de los usuarios, que es muy importante. A ver si ahora pasamos, regresando a Brasil, y aquí en la agenda tenemos a Wagner Chagas, no sé si él o su representante esté. Wagner es director de operaciones del SP Trans de Brasil. Wagner, ¿estás? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme, em nome da SP Trans, agradecer o convite feito a nós para fazer uma pequena apresentação sobre a eletrificação da frota na cidade de São Paulo, aqui no Brasil. Podemos colocar a apresentação? Quem que está... Ótimo, ótimo. Pode mudar, por favor. Bom, a São Paulo Transportes, ou SP Trans, é responsável pela gestão aqui do sistema da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, hoje, temos uma média de 12 milhões de habitantes. A SP Trans é oriunda de uma empresa, gestora, oriunda de uma empresa que era gestora e, ao mesmo tempo, operadora, que é a antiga CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo. A SP Trans hoje ela tem uma área de planejamento do sistema, uma área de programação de linhas e frota, fiscalização dos serviços e terminais de ônibus, controle de receita e remuneração das operadoras, e uma área muito importante, ligada inclusive à minha diretoria, que é a superintendência de veículos, que é fomentar o desenvolvimento tecnológico com vistas ao conforto, acessibilidade e preservação do meio ambiente. Pode mudar. Alguns dados importantes daqui da cidade. Nós transportamos 8,6 milhões de passageiros em dias úteis, 1.300 linhas de ônibus. A nossa frota é 100% monitorada através de GPS. Temos uma frota de mais de 14 mil veículos cadastrados. 100% da nossa frota é acessível. Realizamos 200 mil viagens programadas nos dias úteis. 2,7 milhões de quilômetros percorridos por dia, possuímos 31 terminais de transferência e 20.300 pontos de paradas. Pode mudar. Como é feito o sistema de transporte aqui na cidade? São divididos em 3 grupos de transporte, sendo o primeiro grupo estrutural, onde nós temos 9 lotes, onde são utilizados ônibus de maior capacidade, o grupo local de articulação regional, ônibus de médio porte, e o local de distribuição, que são ônibus de pequeno porte, que atendem preferencialmente a periferia da cidade de São Paulo. Pode mudar. Aqui é a tipologia do sistema de transporte. Temos ônibus articulados, trólebus, básicos, padrão elétrico a bateria, midi-ônibus, mini-ônibus. Então, nós temos uma frota diesel de 3.300 veículos, 201 trólebus, 18 ônibus elétrico a bateria e mais um que foi, inclusive, em fase de teste aqui na cidade, totalizando 19. Essa é a frota que opera hoje na cidade de São Paulo. Pode mudar. A legislação 16.802 estabelece que nós temos que fazer uma redução ao final de 10 anos de 50% do CO2 fóssil
e ao final de 20 anos, 100% dessa redução. Material particulado, 90% em 10 anos, 95% ao final de 20 anos. E NOx, 80% em 10 anos, 95% ao final de 20 anos. Podemos mudar? Como se deu o início da eletromobilidade aqui na cidade de São Paulo? Nós entramos com um projeto piloto, com uma frota de 15 carros, pode mudar, da montadora BYD. Primeiro, nós fizemos um levantamento em todas as garagens daqui da cidade de São Paulo, estudo de disponibilidade de energia junto às garagens, prazo e custo para a execução dessas obras de rede, e disponibilização dos indicadores em interrupções de energia nas localizadas junto às garagens, né? Então, a escolha de uma garagem que iria dar início à eletrificação da frota aqui na cidade foi com base em análises técnicas junto à Enel, né? E a disponibilização de rede mais próxima possível da garagem. Podemos mudar. Um projeto piloto. Me acomodar melhor aqui. Bom, quilometragem, critérios técnicos para essa eletromobilidade, né? Entre 200 e 250 km autonomia do veículo, tem que ter isso, tá? É uma exigência nossa aqui da cidade. Normalmente as linhas aqui, elas rodam em média 210, 220 km por dia. Média de passageiros por veículo acima de 650, nível de ocupação, são um dos critérios que nós estabelecemos. Quantidade de veículos na linha, 20, com base na tecnologia utilizada, e 25 quilômetros o percurso total, manter elevada a ciclagem da bateria, né? E menor custo para a instalação, ou seja, mais próximo do ramal de alta tensão da rede. Podemos mudar. Bom, qual foi a proposta da BYD, que foi a montadora que nos ajudou nesse projeto piloto, né? Financiamento e fornecimento dos veículos e infraestrutura de recarga, ou seja, o pacote fechado. Solução fechada que inclui desde a geração até a alimentação dos ônibus. Energia de origem fotovoltaica, desde a origem, transmissão da energia, instalação da subestação, instalação de 15 carregadores na garagem, operação e manutenção de toda essa frota durante esse período, tá? Que inclusive se estende até hoje. Desde 2018 que a gente vem fazendo estudo, e a implementação se deu no finalzinho de 2018, 2019, e estamos com ela até agora. Podemos mudar. Dentro do projeto piloto ainda, critérios definidos em contrato, duração de 15 anos a partir de setembro de 2019. A pandemia prejudicou um pouco esse item. O investimento da frota considerou o preço do veículo sem baterias, ou seja, a bateria entrou como leasing, tá? Ficou só o preço do veículo para o investimento. As baterias foram consideradas como um aluguel. Vida útil do veículo de tração elétrica de 15 anos com valor residual de 5%. Implantação da infraestrutura de carregamento financiada em 10 anos e revisão de preços e índices após o levantamento de dados, positivos ou negativos em curso. Tá? Nós não temos aí um histórico, então, por isso que chama-se projeto piloto. Está servindo como histórico, como levantamento de dados para que a gente possa dar continuidade a essa implementação. Hoje, nós começamos com uma frota piloto de 15 carros, já estamos com 18, mais um agora que entrou, 19 em estudo. Quais são as principais barreiras encontradas durante esse projeto? Alto valor dos veículos. Tá? Esse é o principal item que a gente está enfrentando aqui na cidade de São Paulo. Enquanto veículo a diesel, a gente paga 700 mil, 800 mil reais por veículo, nós estamos pagando aí quase 2 milhões, 3 milhões por um veículo elétrico, a bateria. Influência do dólar no preço do veículo, peças de reposição. Poucos fornecedores de veículos elétricos no território nacional. Hoje nós temos aí 3 ou 4, acho que são 3 empresas, 3 montadoras que se propuseram a oferecer ônibus elétrico aqui na cidade. Incerteza do mercado com relação à durabilidade das baterias. Variação do preço da energia elétrica, linhas de financiamento específicas e autonomia dos veículos. Isso para nós é muito importante pela característica da nossa topografia. Podemos mudar. Tivemos alguns parceiros nessa implementação. GIZ, que é uma sociedade alemã para cooperação internacional, que ela fez vários
treinamentos, eventos, realizou várias oficinas para nos ajudar nessa implementação. Podemos mudar. O ICCT, que é nosso parceiro também, nesses estudos de realização sobre a tecnologia em termos de emissões poluentes do ar, clima, etc., na cidade de São Paulo. Podemos mudar. A WRI, que nos ajudou no desenvolvimento de ferramentas para avaliação da questão financeira, né? Submissão de frota. C40 e CCT juntos com o projeto Zebra, né? Uma iniciativa muito valiosa para nós, uma parceria muito valiosa, que nos ajuda, inclusive, nos contatos com empresas, com montadoras, para viabilizar essa implementação, esse projeto piloto na cidade. E o IEMA, que desenvolveu uma ferramenta muito importante para calcular a redução de emissões atmosféricas das frotas de ônibus. Tá? É um produto importantíssimo para nós, que inclusive as empresas de ônibus aqui na cidade de São Paulo têm essa ferramenta, porque a gente exige que as empresas nos forneçam qual é a redução por ano que elas iriam implantar com a inclusão de uma frota elétrica para que haja, né, atenda à legislação. E temos também a Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo, né, para buscar subsídios técnicos e científicos para a melhoria da mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Então é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida e esclarecimentos que se fizerem necessários. Junto comigo aqui está o Simão Saula Neto também, que é o meu engenheiro da Superintendência de Engenharia Veicular, aqui na cidade, aqui na SP Trans, e qualquer dúvida estaremos à disposição. Obrigado a todos aí. Muchas gracias, Wagner, y también por tu puntualidad, justo a tiempo. Y yo quería rescatar brevemente algunos puntos que me parecieron relevantes. Por ejemplo, el rol que tenía el BID, ¿no? No solamente en proveer los vehículos, pero también en la infraestructura, ¿no? que requiere. Y precisamente ahora, después, vamos a entrar al próximo bloque, en donde representantes del BID podrán también ver y explicarnos su experiencia desde su punto de vista. Y también rescato que dijiste que hay pocas empresas nacionales en este momento, pero la expectativa, ¿no? de nosotros es que esto aumente cada vez más, especialmente un país como Brasil, que tiene los recursos y la tecnología, ¿no? Entonces, esperamos que esto crezca. Y también la importancia que pusiste en tu presentación sobre la cooperación internacional de la GIZ, que también apoya a este proyecto de análisis y otras instancias de cooperación, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los panelistas de bloque sobre experiencias nacionales. Dado el tiempo, ahora le paso la palabra rápidamente a José para que se encargue del bloque del sector privado. Muchas gracias.